Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que estén bien de salud. Antes de adentrarnos en los temas que nos faltan de este último día del curso de manejo ecológico de suelo, se nos había hecho ayer en la tarde una consulta, ¿no? Un poco que para ver las posibilidades que tienen algunos de los participantes directos en hacer más, limitar un poco el tiempo, las 3 horas estas, porque tienen una actividad muy importante eh, fuera de ahí y necesitan llegar a ella. Vamos a hacerlo, vamos a ver lo que nos queda del material prácticamente en 2 horas, podemos verlo y después se retirarán los que necesiten hacerlo y seguimos con los que no necesitan retirarse y con los que están en línea, pues contestando preguntas, evacuando dudas, intercambiando. Ahora bien, yo creo que es sumamente importante lo que estas compañeras y compañeros van a hacer en la tarde. Me pasaron ayer en El Salvador, me pasó ayer algunos materiales sobre el genocidio, porque no tiene otro nombre, de la AES, ahí al sureste de, de la isla. Lo que está sucediendo en Guayana con los residuos de las carboneras, lo que está sucediendo en Arroyo Barril, República Dominicana, donde se están moviendo las cenizas hacia ese lugar. Hace 15 años empezó a moverse ceniza para allí. Hay un video que yo quisiera también, yo sé que Salvador está en contacto, que pudiera pasárselo. Ese video que me pasó de Arroyo Barril en República Dominicana. Hay que ver la situación que tienen en esos lugares y la propia que tienen ustedes ahí. Es inverosímil que seres humanos pensantes conciban a poner asentamientos poblacionales sobre esos materiales altamente contaminantes. La concentración de arsénico que tienen esa ceniza supera por mucho las concentraciones que puedan tener en los suelos y menos para los lugares, ¿cómo se llama? Para las áreas habitadas de población, cuya concentración para las áreas de población está por debajo de 1, 0.68. Y hay lugares ahí, estoy hablando del Parque Gabriel Salinas, donde se han hecho viviendas sobre áreas que están por encima de un 14, 16% o sea, aparte por 1 millón de arsénico. Estoy hablando también de lo que está sucediendo seguramente en el río Guamaní con los arrastres de esa ceniza, con las lixiviaciones de ese arsénico hacia esa cuenca fluvial. Eso no tiene otro nombre que genocidio. Y yo creo que no solamente las instituciones y las organizaciones ahí de la isla, yo creo que hay organismos internacionales donde también es necesario poner a esos organismos en conocimiento de lo que está sucediendo y de cómo también se está extrapolando esa contaminación a otro país, que en este caso es República Dominicana, porque es desastroso lo que vi en ese documental, las malformaciones congénitas en niños que nacen desde hace 15 años para acá, la gran cantidad de enfermedades que se está originando a esa población, donde se están depositando esas cenizas desde 2003 que llegó la primera barcaza con ceniza ahí. Entonces, eso tiene que conocerlo el mundo. Eso no puede seguir pasando. Eso es un crimen de lesa humanidad. Por tanto, en lo personal, mi total apoyo y evidentemente para los suelos, esas cenizas también son sumamente nocivas, porque además del arsénico tienen otros metales pesados y las plantas van a tomar de esos metales pesados y esos cultivos, pues realmente el consumo de esas producciones agrícolas va a ser altamente contaminante para
todo el que los coma, los seres humanos y los propios animales. El pasto que se pueda cultivar en suelos con alto contenido de arsénico, pues también va a mantenerse en las carnes, en la leche de esos animales que después vamos a consumir. Evidentemente, repito, es un gran problema ecológico el que está originando ese desastre. Y aquí podemos finalmente decirle, yo puedo decirle finalmente que este es el resultado cuando las decisiones sobre el medio ambiente no las hacen los científicos y las personas que tienen conocimiento y que tienen realmente la voluntad de solucionar esos problemas y de mitigar el impacto que estamos haciendo en el medio ambiente. Cuando esas soluciones están en manos de políticos y sobre todo políticos corruptos, suceden estas cosas. No les importa la vida del ser humano, no les importa los ecosistemas, solo importa su bolsillo y solo les importa las ganancias que puedan tener, independientemente de que esas ganancias estén sobre la vida de otros seres humanos. Todo mi apoyo y evidentemente también no queda otro remedio que seguir luchando. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo sobre este tema. No tiene nada que ver con el curso, pero sí tiene que ver con el ser humano. Y más importante que un curso es una vida humana. Más importante que cualquier tema puede ser la vida de un ser humano. Tiene que ver un montón con el curso. Podríamos abundar un poco sobre lo que dijo. Voy a leer unas notas que tengo aquí, rapidito. Dice, hoy en Puerto Rico, donde muchos se alardea de la tecnología, se quema carbón mineral para producir energía eléctrica, que es un derecho universal. El mismo carbón que hace más de 2 siglos y medio el hombre usó como motor para desarrollar, para impulsar la revolución industrial. Material fósil que la naturaleza sabia acumuló en vertederos que a nada ni a nadie hacía daño. Esto, a pesar de que el hombre desde siempre tuvo a su disponibilidad fuentes de energía renovables, ríos, lagos, mares, sol, viento, etc. El curso sobre suelos que nos acaba de ofrecer el profesor Medardo acaba de finalizar. Aprendimos que el suelo es el recurso más valioso y más necesario que tiene la humanidad. En Puerto Rico, la compañía AES, por sus siglas en inglés, Applied Energy System, a partir del año 2002, ha producido millones de toneladas de cenizas tóxicas, cenizas que ha regado por todo el país, en pastizales, en caminos, en vertederos, en proyectos de vivienda privada, en centros comerciales, sobre acuíferos, en el mar. Además de la ceniza que las lluvias y los vientos han regado por todo nuestro entorno, 100 por 35, nos bombardea 24/7 todo el tiempo con sus emanaciones tóxicas, aún más tóxicas que la misma ceniza, que sobrepasan nuestro entorno, llegando quizás, o quién sabe, a confines del planeta que nosotros no sabemos.
además de su contaminación asesina de aguas, de suelos, de aire, abona en gran medida al calentamiento global y al cambio climático de nuestro planeta. Por todo eso, nuestra clase presencial le solicita al profesor Medardo que en la medida de lo posible haga un planteamiento a toda la clase que a través del internet toma este curso, en el sentido de que no basta con adquirir conocimiento sobre suelos y agroecología. Hay que crear las condiciones materiales para poner en práctica nuestro conocimiento y así poder realizar nuestro propósito de lograr la sustentabilidad del planeta. De otra parte, nosotros en el área de Guayama, donde ubica la Carbonera Criminal, estamos organizando grupos y personas que nos apoyen en nuestra lucha, que es en lo concreto y exige el cierre inmediato de la Carbonera Criminal, el recogido de todas las cenizas que han tirado a nuestros suelos y que se indemnice económicamente a toda persona a quienes hayan causado daño. Que jamás nuestro país haga negocios o contratos con esa compañía. Por tanto, necesitamos el apoyo especialmente de las y los compas que tengan el conocimiento sobre estos problemas que el hombre avaro e insensible ha creado. Le ha creado al planeta para poder combatir. Nosotros dependemos del planeta, pero el planeta no puede defenderse solo de las agresiones del hombre. Si luchamos, podemos sobrevivir. Lucharemos hoy, mañana y siempre. Gracias. Bueno, mi pronunciamiento está hecho. Y además de eso, vamos a poner estos materiales en las redes sociales a que tenemos acceso desde aquí. Vamos a divulgar esta situación y vamos a estar con ustedes en cualquier apoyo que requieran, porque es evidente que ahí se está defendiendo no un problema territorial, se está defendiendo primero un principio y es el derecho a la vida del ser humano, a la vida de todos los que nos acompañan en este único y maltrecho planeta que habitamos, a la vida de los suelos, a la vida de los ecosistemas, porque de ahí dependen todas las otras vidas. Así que cuenten con mi modesto apoyo en este sentido. Bueno, vamos a continuar entonces con, en aras del tiempo, con los últimos temas del curso de manejo agroecológico de suelo. Ayer terminamos un poco que debatiendo sobre las principales acciones de los microorganismos eficientes de los suelos y hoy vamos a introducirnos ya específicamente en un grupo de microorganismos que son muy importantes y además que ustedes pueden manejar en su suelo como tal. Estamos hablando de los hongos micorrizógenos. Hay una tendencia también de llamar micorrizas a estos hongos y no es así. Los hongos son hongos. Micorriza es la acción simbiótica que tiene este hongo con las raíces de las plantas. A esa acción simbiótica que es mutualista, o sea que es beneficiosa para ambos, para el hongo y para la planta, es lo que se llama micorriza. Y lo que decía, hay un género o varios géneros de hongos que tienen esta función.
micorrizógena. Y es tan importante la acción micorrizógena que estos hongos son los elementos vivos que más abundan en nuestro planeta. Son los que más abundan en los suelos y son responsables también de que el reino vegetal de nuestro planeta sea tan abundante, porque están presentes en más del 95% de las especies vegetales del planeta. Esta simbiosis micorrizógena. Aquí hay un término, ¿no? Lo que significa micorriza, que es hongo de la raíz, ¿no? Y hace referencia a todos estos hongos que son capaces de desarrollar ese beneficio mutuo, esa interacción. Ahora, aquí en la diapositiva de la derecha, no sé si la ven bien, pues aquí está señalado este tipo de hongo. Hay diversos tipos de hongos. Aquí estamos hablando de las endomicorrizas, dentro. Y las endomicorrizas, estos hongos que son endomicorrizógenos, son los que más están desarrollados en los cultivos, en las plantas cultivadas. Estoy hablando de plantas de porte bajo, no estoy hablando ya de frutales y de plantas arbustivas, porque en este caso, en este otro tipo de plantas, los hongos simbióticos que más prevalecen en ellas son las ectendomicorrizas, o sea, extendo, desde fuera. ¿Por qué se llama endomicorrizas y qué importancia tiene? Aquí vemos la diapositiva. Afuera están los órganos fundamentales de este hongo, ¿no? Que aquí tenemos, no sé si ustedes lo ven bien, los esponjarios, que es donde están las esporas de este hongo, pero estamos viendo en el dibujo como las hifas es como las raicillas del hongo, como las hifas penetran dentro de la raíz, como se ve aquí, por los poros de la raíz penetran dentro de la raíz y también, como se ve aquí, penetran dentro de la célula de la raíz. Por eso estos hongos también se llaman hongos micorrizógenos arbusculares. ¿Por qué arbusculares? Porque forman dentro de la raíz, las hifas del hongo forman dentro de la raíz, dentro de las células, como un follaje de un árbol, ¿no? Lo ven aquí reflejado en esta célula. Y la importancia que tienen estos hongos lo vamos a ver en las otras diapositivas. Pero esta simbiosis es mutualista porque tiene un beneficio para ambos, para la planta y para el hongo. Estos hongos no son capaces de producir sus nutrientes, o sea, tienen que ser hongos que se asocien a una planta, a una raíz. O sea que tienen prácticamente que parasitar una raíz, una planta, porque van a nutrirse de los elementos que le llega como nutrientes a esa raíz, a esa célula. Ellos se nutren de ahí. Pero ¿cuáles son las ventajas que tienen? Aquí tienen un grupo de ventajas y después vamos a ver una diapositiva que se amplía mucho más. La primera ventaja es que aumenta hasta 20 veces el área de exploración del suelo por las hifas del hongo. O sea, las hifas del hongo es como una extensión de la raíz de la planta. Si llevamos una raíz, un pelo absorbente, una raicilla de una planta micorrizada a un microscopio, pues vemos, lo que vemos se parece mucho a, ahora no sé si en Puerto Rico también se llama el palito este de la espuma azucarada que se vende en las ferias y esto que les gusta mucho a los niños. Algodón. No sé cómo lo llaman ustedes ahí. Algodón. Exactamente. Bueno, así mismo es como se puede ver una microraíz, una raicilla que está micorrizada, como el algodón ese. Se ve el palito en el centro y alrededor todas las hifas del hongo. Por eso es que, y esas hifas, esas raicillas, pues captan nutrientes también, y esos nutrientes pasan a la planta, pasan a la raíz. Esa es una de las grandes importancias que tiene, cómo aumenta hasta 20 veces el área de exploración y por tanto el área de absorción de nutrientes. Hay una mejor asimilación de los nutrientes por las plantas, hay un mayor volumen de asimilación de nutrientes por las plantas, se captan mayor cantidad de nutrientes en el suelo, algunos de ellos minerales que están en estado insoluble
por la acción de estas hifas y de estos hongos, pues son capaces de solubilizar y poner a disposición de las plantas mayor cantidad de esos nutrientes. Tiene también un aporte a la fijación de nitrógeno, en este caso en las plantas, en las leguminosas. Hace que las plantas se fortalezcan más contra los estrés que pueda ocasionar el medio ambiente, contra sequías, contra valores de pH que no sean los aceptados o los lógicos para la planta o los más óptimos, con suelos salinos, propicia que en estos suelos todavía se puedan establecer cultivos. Fortalece a la planta de manera general para el ataque de enfermedades y plagas contra patógenos, y tiene una función también física, porque los patógenos pueden entrar a las raíces de las plantas también por los poros que existen en la raíz. En la raíz de la planta hay poros, como los poros que tenemos nosotros en la piel. Y por esos poros pueden entrar los patógenos, pero cuando estos hongos se asocian ya y ocupan el espacio de entrada, están evitando físicamente que penetren a las raíces de las plantas otros patógenos. Todo eso son ventajas de esa simbiosis micorrizógena. Favorece la agregación, o sea, favorece que los suelos no sean dispersos, van a captar mayor cantidad de elementos en el suelo, ya elementos de minerales que los van a poner a disposición de las plantas, van a propiciar mayor cantidad de asimilación de nitrógeno, facilitan el incremento de la resistencia de las plantas, crean condiciones en los suelos que elevan la resistencia a agentes erosivos, tienen una acción nematicida, o sea, el tratamiento, por eso es que normalmente se plantea tratar a las semillas, peletizar semillas, eso lo vamos a ver en el próximo curso, peletizar semillas y en esa peletización ponerle estos hongos micorrizógenos, porque tienen esa acción también nematicida, y va a establecer un área de competencia contra infecciones mayor en las raíces, porque toda el área esa que ocupa las hifas de ese hongo es un área donde no van a penetrar otros patógenos o elementos patógenos a competir con esas raíces de la planta. Y tiene, bueno, una relación o una interrelación con otros microorganismos del suelo muy amplia. Estos hongos, se conocen muchos de estos hongos, ¿no? El género más establecido y el más amplio es el género Glomus, pero hay Glomus fasciculatum, Intrarradis y hay infinidad. Y en muchos casos estos están asociados, o sea, en la raíz de una planta no solamente existe un género, sino que hay dos o tres que conviven y que están realizando sus funciones ahí simbióticas. Miren esta diapositiva. Aquí es más o menos un reflejo de cómo aumenta esa simbiosis y esos hongos micorrizógenos, cómo aumentan el área de absorción de la raíz. Una planta no micorrizada a la izquierda y esa misma raíz, ese sistema radical con simbiosis micorrizógena. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta, si se entiende bien qué significa hongos micorrizógenos y qué importancia tiene esa simbiosis. Y esto es importante porque todo esto que estamos hablando son cuestiones que se pueden resolver en su escenario productivo, que con conocimiento, vamos a ver ahora el método práctico para la reproducción de estos hongos micorrizógenos, ustedes los pueden aislar en su finca, en sus áreas, los pueden aislar, los pueden reproducir y los pueden ir reincorporando al suelo como tal. Lo primero que hay que hacer es identificar y obtener el inóculo, o sea, de dónde vamos a extraer ese hongo, que está en estado natural. Ya lo dije que más del 95% de las especies del reino vegetal tienen simbiosis micorrizógena. Bueno, muchas plantas, pero donde mayor concentración lo pueden obtener ustedes es en gramíneas,
gramíneas en estado natural. Estamos hablando de pastos, sobre todo pastos que tienen un sistema radical bien profuso. Puede ser pasto estrella, puede ser algún pasto de crecimiento de porte alto, generalmente no los pastos rastreros, no las hierbas estas rastreras, sino de crecimiento alto, alto de ese pasto. Generalmente todos esos pastos tienen simbiosis. Y también de la familia de las malváceas. Ahí está el bleo, que es muy común en nuestras islas y del Caribe. Estas malváceas y estos pastos siempre tienen simbiosis micorrizógena en estado natural. Por tanto, ustedes pueden caminar en su finca y ver quizás en las partes más bajas donde existan este tipo de plantas y que estén en pleno desarrollo, que estén ya plantas bien desarrolladas, que estén comenzando el ciclo reproductivo, que es cuando más desarrollo radical tienen las plantas. Y en ese caso, pues identificadas ya las plantas, van a dejar alrededor 20 centímetros, estamos hablando ahí de alrededor de 8 o 10 pulgadas, separados del tallo de la planta. Van a marcar como un círculo alrededor del tallo, que tenga esas 8 o 10 pulgadas, y van a excavar hacia afuera, o sea, van a preservar el suelo, el área de la rizósfera de ese círculo, van a excavar hacia afuera, van a profundizar según la profundidad que tenga el suelo, pero van a profundizar como mínimo 20 centímetros, 25 centímetros, y van a sacar ese bloque redondo que tiene alrededor de esa planta. Ahí está el mayor volumen de raíz de esa planta. Ya la planta, la parte aérea de la planta la pueden cortar a ras de suelo. Ya no nos interesa. Vamos a trabajar con las raíces de la planta y con la rizósfera, con el suelo. Eso lo sacan, lo van a poner ya en un área a secar, no al sol directo, sino a la sombra. Lo pueden desmenuzar bien, incluyendo las raíces. No se quitan las raíces. Y lo van a poner a secar. Una vez que esté seco, se tritura bien. Y si tienen posibilidades de hacer o sea, de acceder a algún laboratorio para hacer algún conteo de esporas, pues se lleva una muestra. Y en los laboratorios de suelo eso es muy sencillo porque se ponen un medio de cultivo, se ponen muestras de suelo. Ahí en ese medio de cultivo es propicio para que se multipliquen las esporas del hongo como tal y se puede hacer un conteo de esporas por gramo. Porque este es un material que se comercializa también. Estos hongos micorrizógenos se comercializan, tienen distintos nombres, ¿no? No sé realmente con qué nombre se puede comercializar ahí en Puerto Rico o lo puedan obtener importado, pero sí, los hongos micorrizógenos sí se comercializan y normalmente se comercializan a partir de que tengan más de 20 esporas por gramo. Bueno, así se comercializa en Cuba. Aquí en México yo me lo encontré que se comercializa hasta con 4 esporas por gramo. Y la ventaja que tiene es que estos hongos no solamente se multiplican por las esporas, sino que todas esas raicillas que están micorrizadas son elementos de propagación del hongo. Pero en el caso de las raicillas no se cuenta, lo que se hace es conteo de esporas. Pero ese es el método sencillo. Identificar las plantas. Marcar bien el área de la rizósfera de esa planta. Tomarlo en profundidad nunca menos de 20-25 centímetros, puede ser 30-40 centímetros, de acuerdo al tipo de planta, ¿no? Que tenga raíces. Las gramíneas tienen raíces más profusas y menos profundas. En el caso de las malváceas tienen un poco raíz un poco más profunda. Pero es tratar de tomar el área de suelo donde estén interactuando la mayor cantidad de raíces. Y ese es el área, o sea, toda esa rizósfera, ese volumen de suelo, ese es el que vamos a conservar, ese es el que vamos a preparar, porque ahí es donde están las esporas del hongo y también las raicillas que están micorrizadas. Si no tienen acceso al laboratorio, pues ese suelo lo van a triturar bien, se puede secar bien, nunca a radiación solar directa, siempre a la sombra, lo van a triturar bien y lo van a utilizar como inóculo, o sea, lo van a incorporar a los abonos orgánicos, lo van a incorporar directamente, puede ser a los suelos, incorporarlo, espolvoreándolo a las camas donde se van a montar el cultivo de hortalizas, donde vamos a hacer los semilleros, los viveros, los almácigos. Y
Normalmente cuando se aplica al suelo, eso dependería de la cantidad de esporas por gramos de suelo, pero en definitiva, si no pueden hacerle ese conteo, pues van a poner alrededor de unos entre 50 y 80 gramos de suelo, de ese material por metro cuadrado cuando lo aplicamos directamente al suelo. Y cuando estamos aplicándolo a los abonos orgánicos o a los sustratos donde vamos a plantar, poner las plántulas de cepellón, pues vamos a aplicarlos en dosis que pueden ser entre 2 kilogramos, estamos hablando de alrededor de unas 5 libras por metro cúbico de abono orgánico. Es muy bueno también cuando estamos montando el compost, pues espolvorearle ese inóculo cuando estamos montando el compost, porque ahí también se va a incorporar esos hongos micorrizógenos. Aquí en la diapositiva, bueno, ya les he explicado, ¿no?, cómo se monta. Aquí en la diapositiva está un sistema de reproducción. Estas son camas, canteros sólidos, o sea que tienen, como ustedes ven, tabique, bloque. Y el piso también es sólido. Como mínimo debe tener 30 centímetros de profundidad, de 25 a 30 centímetros. Es la profundidad que deben tener. Pueden tener hasta 40. En esos contenedores vamos a aplicar para la reproducción, vamos a aplicar una arcilla. ¿Por qué una arcilla? Porque es lo que nos va a permitir pulverizarla más, desmenuzarla más. Si ponemos un suelo más granuloso, pues nos va a permitir menos. Debe ser un suelo arcilloso. Pero una arcilla que la vamos a obtener del horizonte B. Fíjense, del horizonte B, no del horizonte A, del segundo horizonte del suelo. Porque en ese horizonte hay menos microorganismos, por tanto va a haber menos competencia y va a haber menos microorganismos que van a intervenir en ese proceso de reproducción de este otro microorganismo que es un hongo. Esas arcillas, bueno, en este caso, ese centro de producción, tuve la posibilidad de montarlo directamente en Cuba cuando estaba en la UPC de Alamar. Y todavía está funcionando, todavía está produciendo hongos micorrizógenos. Y ese se montó allá en el 2008. Fue montado allá. Ahí desinfectamos la arcilla cuando la colocamos dentro de esa cama, le hacemos un proceso de desinfección, pero con agua hirviendo. Llevamos tanques con agua que se puso a hervir bien caliente y se le pone a la arcilla. ¿Cuál es el objetivo? Desinfectar la arcilla. Esa agua hirviendo va a interactuar con microorganismos que son buenos y malos. Exactamente. Si ahí lo que queremos es que solamente exista ese hongo que vamos a reproducir. Por eso se desinfecta. No con productos químicos, no con cloro ni con otros productos. Si no tiene la posibilidad de desinfectarla con agua hirviendo, no la desinfecte. Pero no ponga productos químicos para desinfectar el sustrato de la arcilla. Ya si tenemos la arcilla colocada ahí, pues tenemos que buscar, vamos a reproducir este hongo en una gramínea. Puede ser la braquiaria de Cumber, puede ser el pasto estrella, puede ser sorgo, maíz. ¿Por qué utilizamos estos pastos? Porque el sorgo y el maíz también son gramíneas que tienen bastantes raíces, pero tienen menos raíz que estos otros pastos. Y estamos buscando una planta que tenga un sistema radical bien profuso, que tenga muchas raíces y no tiene que ser tan profundo. Entonces, por eso ubicamos, o sea, vamos a sembrar, vamos a bolear la semilla de ese pasto y vamos a inocular el hongo. Vamos a espolvorear también en esas camas alrededor de 50 gramos por metro cuadrado de ese material, de ese hongo. Lo mezclamos bien. Como ustedes ven ahí, eso tiene un sistema de riego localizado, porque hay que mantener la humedad. Y eso es lo que se hace. Ya vamos a mantener ese como un cultivo más, con el riego. Ya cuando ese pasto llegue al ciclo vegetativo superior, o sea, donde mayor desarrollo vegetativo tiene, que es cuando comienza la floración, se corta todo el pasto a ras de suelo.
Si se fijan, estos están ya, esto se cortó todo el pasto, todo esto que está depositado aquí atrás es el pasto que se cortó a ras de suelo y entonces se extrae todo el prisma de suelo. Vamos a ver que ese prisma de suelo que está hasta la profundidad que tenga, 20, 25, 30 centímetros, está lleno de raíces y eso es lo bueno que tiene. Porque ahí es donde se está multiplicando el oro. Sacamos ese prisma de suelo, lo ponemos a secar, se molina, después se pasa por un molino de martillo de bajas revoluciones, no debe superar las 1200 revoluciones en molino de martillo porque rompe muchas esporas y tritura mucho la raicilla, y con humedad por debajo de un 40% está en condiciones para almacenarse. Aquí ven a la derecha, estos son bolsas de 1 kilogramo, o sea de 2,5 libras, que se utilizan para la comercialización. Ya cuando lo tienen en esas condiciones lo pueden poner en un lugar seco, un lugar fresco y oscuro, fuera de la radiación solar directa, y se puede mantener. Estos hongos micorrizógenos en el suelo en esas condiciones se mantienen de un año para otro sin ningún problema, porque esas esporas están en estado de latencia, esas raicillas se van a deshidratar, pero tienen esa acción micorrizógena, se mantiene en esa raicilla que se convierten en propágulos como tal. Entonces, esta es la forma de producir hongos, o sea, de reproducir hongos micorrizógenos. Y es muy bueno para la producción de estos hongos hacer la captación en sus propias áreas, porque estos hongos se adaptan mucho, Aquí hubo una experiencia precisamente aquí en México, ya en el 2004, 2005, se montaron acá en México unas plantas de producción de hongos micorrizógenos con tecnología cubana y se trajo de Cuba el inóculo para las primeras plantas. Se trajo el Glomus intrarradicis y un Glomus, el fasciculatum y el intrarradicis. Se trajo de Cuba para montarlo aquí en esta planta. Y bueno, en el nivel de laboratorio eso se le produjo muy bien, no hubo problema. Pero ya cuando se sacó a prácticas de campo, la esporulación de ese hongo, o sea, la reproducción del hongo, fue mucho menor que la reproducción de los hongos nativos de aquí, de los distintos lugares donde se montaron las plantas. Entonces, cuando se comenzó a trabajar con los hongos nativos del mismo género, con esos hongos nativos, los resultados fueron mucho mejor, porque estaban ya adaptados a las condiciones edafoclimáticas de la región. Entonces, estos microorganismos, siempre que se puedan manejar, los que son autóctonos, van a tener mucho mejor resultado que importarlos como tal. Eso quiere decir, de igual forma, que si ustedes producen sus propios hongos micorrizógenos, esos van a tener mucho mejor resultado que cuando ustedes los mandan a importar y se los traen de otra región y a veces de otro país. Esa es la importancia, repito, de poderlo aislar en su propio escenario productivo o en su propia región. No quiere decir que de una finca a la otra finca al lado tenga que ser específico de cada área, de cada finca, pero ahí en la región. Trabajar con hongos puertorriqueños, ¿vale?, para la reproducción de hongos micorrizógenos. ¿Alguna pregunta? Sí, Medardo, pregunta José García, que todavía no entiende cómo identificar el hongo micorrizógeno de algún otro que esté presente. Bueno, por eso le decía que la identificación necesariamente tiene que ser a nivel de laboratorio, porque ahí es donde se pueden poner a las muestras de suelo y las esporas del hongo se van a reproducir en un medio de cultivo y ahí se va a ir identificando. Pero a la vista, evidentemente, no hay posibilidades de que un campesino, un productor, un agricultor pueda determinar, ni aún con una lupa, ¿no? Pudiera hacer una muestra de suelo, pudiera tomar una raicilla y esa raicilla sacudirla bien, no en agua, sino tratar de sacudirla bien, de quitarle un poco y llevarlo a un microscopio o a un estereoscopio y va a observar que alrededor de la raicilla se van a observar esas hifas, se va a observar esa envoltura como ese algodón de azúcar, ¿no? Eso lo puede hacer, pero eso le va a decir que hay una simbiosis micorrizógena en esa raíz, pero no va a identificar al hongo que está interactuando con la raíz.
Eso sí tiene que ser a nivel de laboratorio y ya personal específico que tienen las muestras de los tipos de hongos. Eso en los laboratorios de suelo no hay problema, pero un agricultor no tiene esas posibilidades de identificar esos hongos. Puede llegar, si tiene acceso ya a un microscopio, a un estereoscopio, puede llegar a identificar que hay acción micorrizógena en el cultivo, en esa raíz, pero identificar el hongo tiene que ser a nivel de laboratorio. Pero todos los hongos que puedan estar interactuando y estar con una acción micorrizógena en la raíz son benéficos, son beneficiosos todos. Puede estar uno u otro, y a veces hay 2 o 3 que coinciden en esa raíz, en ese sistema radical y en ese suelo, pero todos son benéficos. O sea que el hecho de identificar si es el intrarradis, si es el fasciculatum, si es el cubensis, si es otro, no es lo importante. Lo importante es que exista esa acción micorrizógena y que podamos introducir a los suelos estos tipos de hongos que tienen esa función simbiótica y micorrizógena. Eso es lo importante. Gracias. Bueno, pues aquí tengo algunas diapositivas de hongos, de distintos hongos del suelo. Y esto sí se puede observar prácticamente directamente, y si usted lleva una lupa o algo lo puede observar mejor todavía, pero esto sí se puede observar. ¿Pero en qué tipo de suelo se puede observar esto? En esos suelos boscosos, en esos lugares donde no se remueve la tierra, en esos lugares donde se ha ido acumulando, donde existe el mantillo, que es este de aquí abajo, ¿no? Donde existe el mantillo es un silo microbiano. El mantillo es una concentración de infinidad de tipos de microorganismos que descomponen la materia orgánica. Pero en los suelos y en esos lugares se puede observar, digamos, el tricoderma. El tricoderma se puede observar, se puede aislar. Después vamos a ver ese método, cómo podemos aislar el tricoderma con la coloración, una coloración verde escarlata, un verdecito. Esos hongos son tricoderma como tal. Las micorrizas se pueden observar, así es como podemos ver con esta de la derecha, ¿no? En un estereoscopio, cómo podemos ver las micorrizas, o sea, la raíz que tienen todas estas, es como unas plumillas que rodean las raicillas, ¿no? Y el mantillo, pues aquí ponemos, estos son raíces también micorrizadas, ¿no? Esta que se ven aquí abajo, el mantillo, pero el mantillo es toda esta biomasa que es el producto de la descomposición de toda la materia orgánica que va cayendo sobre el suelo, la descomposición microbiana de esa materia orgánica. Y eso lo pusimos, repito, como un ejemplo para que vean cómo se puede ir identificando directamente ahí en su propio escenario productivo, en sus suelos. Si tienen un lugar boscoso, un lugar que no se haya interactuado mucho con el suelo, van a remover esa hojarasca y van a ver debajo de la hojarasca qué cosas es lo que se observa. Pueden observar algunas de estas cosas que estamos planteando aquí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta sobre micorriza, vamos a ver las funciones de las bacterias en los suelos. Las bacterias es un grupo grande también de microorganismos que interactúan y son responsables desde que caen las hojas a los suelos, empiezan los hongos y bacterias celulolíticas, o sea que descomponen lignina, descomponen celulosa, empiezan a interactuar, empiezan a descomponer, empiezan a alimentarse de esa biomasa y empiezan a transformarla. Por eso, estas bacterias en los suelos tienen esa función. Ahora bien, vimos también que en los suelos y que hay microorganismos que son benéficos y otros microorganismos causan enfermedades. Bueno, muchas de las enfermedades que se originan en los cultivos son causadas de las plagas. Ya no se habla de plagas y enfermedades, se habla de plagas. Todo se circunscribe a plagas. Porque siempre se ha dicho antes plagas para los insectos y esto, y enfermedades cuando es microorganismos, hongos, bacterias, virus. A eso lo llamamos enfermedades virosas, enfermedades bacterianas, enfermedades fúngicas, pero todos son plagas. Entonces, hongos y bacterias también forman parte muy importante de los causantes de plagas agrícolas que causan estas enfermedades en los cultivos.
Pero en el caso de las bacterias positivas, o sea, las bacterias benéficas en los suelos, sabemos que un grupo grande de bacterias son nitrificantes, o sea, fijan nitrógeno en el suelo, pero también tienen la responsabilidad de retener muchos de los minerales que están presentes en el suelo, en esa biomasa del suelo. Pues esas bacterias también intervienen en ese proceso de retención de esos minerales y son responsables, junto también con la cadena biótica, hongos, bacterias, de la relación carbono-nitrógeno, que siempre se representa así, C2.N, carbono-nitrógeno, de esa relación carbono-nitrógeno en los suelos. Estas bacterias son las responsables o forman parte de los microorganismos responsables de esa relación carbono-nitrógeno en el suelo. Tienen un amplias funciones las bacterias en los suelos, tienen amplias funciones también en la solubilidad de los minerales de los suelos, en la absorción también por las plantas, las raíces de las plantas de esos minerales. Y al igual que los hongos intervienen en la descomposición de materiales tóxicos que pueden ser nocivos para las plantas, si no fuera por los hongos y las bacterias, si no fuera por los microorganismos de los suelos, ya lo dijimos ayer, no se podía vivir en la superficie del planeta porque los niveles de contaminación que se generan no se reconvertirían y los suelos, la tierra, evidentemente no tendría vida en la superficie. Junto con los hongos también estas bacterias forman las estructuras más pequeñas de los suelos, se le llaman ladrillos también de los suelos, son estructuras que en distintos suelos se pueden ver a simple vista, pero muy pequeñitas, y estas estructuras son muy benéficas porque ese es el grupo que hemos hablado también, que son las estructuras que van a componer la parte física del suelo, arenas, limos y arcillas, con materias orgánicas y con microorganismos que intervienen, bacterias, hongos. Y bueno, existen bacterias que cuando se aplican a los suelos pueden permanecer y permanecen inactivas, al igual que hongos también, por mucho tiempo, hasta que van a contar con las condiciones propicias para que se activen. Y estas condiciones pueden ser incorporación de abonos orgánicos que les sirven de nutrientes, puede ser también humedad o que los suelos secos se limita y llega a desaparecer la actividad microbiana cuando el suelo no tiene humedad, está totalmente seco. Y puede ser también la incorporación de abonos verdes que activa mucho la biótica del suelo, tanto de hongos como bacterias. Hablé de, quise exponerle los dos grupos más grandes de microorganismos que intervienen en la actividad biológica de los suelos, hongos y bacterias. Hay otros más, pero estos son los principales, los fundamentales. De esto, como resumen, los suelos deben ser bióticos, no abióticos. O sea, los suelos deben tener vida biológica. Deben tener estos microorganismos que son los responsables de todas estas acciones que hemos visto como tal. Bueno, vamos a hablar entonces ya hablamos del compost, vamos a hablar del té de compost. Ya del té de compost, cuando vimos el bocachi líquido, es el mismo mecanismo para producir el té de compost. Ahora aquí, un poco de definir qué cosa es el té de compost. También habíamos explicado que en el proceso de descomposición de la materia orgánica interviene un conjunto enorme de microorganismos, que unos van alimentándose y preparando el residuo que dejan de su alimentación, la descomposición que hacen de la materia orgánica, pues sirve de nutrientes a otro grupo de microorganismos. Y así sucesivamente, hasta que esa cadena microbiana trófica descompone toda la materia orgánica. Pero esos microorganismos, cuando
se alimentaron de esa materia orgánica, cuando descomponen la parte que le corresponde, que es la que le sirve de nutrientes a ellos, no mueren, sino que pasan a un estado de latencia. Y cuando se activan las condiciones para su reproducción, pues empiezan a multiplicarse muy rápidamente. Y eso es en lo que se sustenta la tecnología del té de compost. Es crear una solución nutritiva líquida donde incorporamos los elementos que sirven como nutrientes a estos microorganismos e añadirle oxígeno, o sea, ponerle una oxigenación forzada, una ventilación forzada que le añada oxígeno, porque estos microorganismos son aeróbicos, y en ese caso pues empiezan a multiplicarse muy rápidamente estos microorganismos. Y la importancia que tienen los microorganismos como tal, hemos hablado de todas las clases anteriores, o sea, todos los contactos anteriores, qué importancia tienen estos microorganismos para el suelo. Aquí tenemos el método de producción del té de compost, un método tradicional, típico. Esto es aeróbico. Tomamos un recipiente, por ejemplo, con capacidad de 100 litros, 80 litros de agua, siempre no clorada, ¿no? Ya eso se sabe. 2 litros de leche o 4 litros de suero de leche. Leche cruda. Estamos hablando de leche que no sea pasteurizada, que no sea descremada. Leche, si es en estado natural, mejor todavía. Medio litro de melaza o 2 libras de azúcar negra. 2 litros de humus líquido. 1 litro de agua de coco. El agua de coco va a preguntar por qué. Aceites esenciales que sirven de nutrientes también a los microorganismos. 2 kilogramos de harina de roca y de 8 a 10 kilogramos de compost. Ya esto es un compost, una materia que está bien composteada, ¿no? El compost es el que lleva a los microorganismos, ¿no? Todo esto lo vamos a colocar dentro de esa agua. Con todo, primero ponemos los nutrientes, los vamos disolviendo y colocamos el compost. Hay diversas formas. Ese compost se puede poner dentro de una bolsa que sea bien permeable. Ponemos los 10 kilogramos de compost, los 8 kilogramos de compost, y dentro de ese compost pues ponemos las mangueritas con la aireación de ese motorcito que va a inyectar aire, y la bolsa colgada dentro del líquido, colgada del puerto del tanque, colgada dentro del líquido. Puede ser esa una forma de hacerlo. La otra es poner el compost dentro del tanque, revolverlo bien, poner las mangueritas que inyecten oxígeno, aire, también en el fondo dentro del compost, que se va a decantar, se va a depositar en el fondo, ahí dentro de ese compost poner las mangueritas donde saque el aire, y se va a oxigenar por 24 horas. Ya a partir de las 8 horas hay una multiplicación que se puede empezar a utilizar, pero normalmente lo montamos un día para otro, 24 horas. Extraemos al otro día, colamos, o sea, filtramos, y ese líquido que tiene una alta, eso es un silo microbiano líquido, tiene una alta concentración de microorganismos, como es aeróbico, debe emplearse en las próximas 8 horas. Lo más recomendable es extraerlo, filtrarlo, colocarlo de nuevo en un tanque, en el mismo recipiente o en otro, y dejarle las mangueritas con el oxigenador, dejarlo oxigenando. Y debe emplearse en el menor tiempo posible. Este no es un producto para ponerlo dentro de una botella plástica, sellarlo y dejarlo en condiciones anaeróbicas, porque esto es un concentrado de microorganismos aeróbicos que necesitan oxígeno. Por tanto, este no es un producto para producirlo, para comercializarlo. Es un producto que debe hacerlo cada agricultor en su escenario productivo, porque debe aplicarlo lo antes posible. Si lo filtraste en ese día, debes tener las condiciones ya para ponerlos en el riego, para aplicarlo a los suelos, para aplicarlo de forma foliar a los cultivos, pero hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Para qué se usa? Y el modo de aplicación, aquí lo tenemos. En todos los bancales de compost como inóculo. Porque si son los microorganismos que descomponen la materia orgánica, eso es lo bueno a ponerle a la cama de compost cuando la estamos montando, ¿no? Humedecerla con ese microorganismo. Se aplica a los pisos, a las naves de producciones avícolas, cunícolas, porcinos, a los equinos, a los bovinos, ahí al piso. Se puede aplicar asperjado, porque estos microorganismos van a comenzar
a interactuar con esa estiércol, con esa materia orgánica que es la deposición de estos animales, y va a eliminar, como dije ayer, fetidez, va a acelerar la degradación de esa materia orgánica. Muy bueno combinarlo, lo vimos ayer, con la mineralización, ¿no? Harina de roca, ponerla en el piso de los establos y ponerle microorganismos. Eso es muy benéfico. Se puede aplicar foliar en disolución hasta el 25%. 25 es 1 litro o un volumen determinado, cualquiera, del té de compost con 3 volúmenes de agua. Es una dilución del 25%. Tiene una acción de biofertilizante, porque tiene microorganismos, pero también tiene sales solubles. Y los microorganismos también interactúan de forma positiva en la superficie de las hojas. Pero también tiene un amplio aspecto de control de hongos patógenos foliares. Ya le había dicho que en el caso del humus de lombriz líquido, muy bueno para la cigatoca de los plátanos y el banano, pero también el té de compost muy bueno para controlar también cigatoca y otras enfermedades foliares o otros hongos, sobre todo hongos foliares en distintos cultivos, ¿no? Se puede aplicar directamente en los sistemas de riego a razón de entre 120 y 150 litros por hectárea. Estamos hablando, si hablamos de 120, pues estamos hablando de unos 45 o 50 litros por cuerda en sistemas de riego localizado, pero también se puede diluir a un 25% y aplicarlo con una regadera, humedeciendo la superficie de las camas, los canteros, aplicárselo en el surquillo de una siembra directa. También se pueden hacer estas aplicaciones de este biofertilizante. Y esta es una agrotecnia que puede recuperar suelos que han estado muy erosionados por las acciones químicas, por las erosiones físicas, por intensa repetición de cultivos en ese suelo que los ha dejado prácticamente en condiciones abióticas. Pues se puede recuperar la vida microbiana de estos suelos con aplicaciones sistemáticas del té de compost. Pero hay que tener en cuenta que estos microorganismos viven y se nutren de la materia orgánica que descomponen. Por tanto, no podemos, digamos, tenemos un suelo que es totalmente arenoso, que no tiene materia orgánica. Si le aplicamos estos microorganismos, no tienen ninguna función, porque ellos no se alimentan de la arena, sino de materia orgánica. Por eso decimos que hacemos aplicaciones de estos microorganismos a suelos que estén deprimidos de actividad biótica, pero que le estamos incorporando también materia orgánica para que ellos puedan interactuar y puedan ir descomponiendo la materia orgánica como tal, ¿no? Acá sobre el té de compost, repito, lo mismo que habíamos visto con el bocachi líquido, es la misma tecnología para su reproducción. ¿Cómo podemos restituir y mantener la biótica activa de los suelos agrícolas? El primer principio, no me canso de recalcarlo porque es lo que más degrada a los suelos. Suelo descubierto es suelo degradado. Por tanto, los suelos agrícolas siempre deben tener una cobertura, ya sea el cultivo, ya sea un cultivo de cobertura, ya sean asociaciones de cultivo, ya sea un cobertor biodegradable en la superficie, pero la superficie de los suelos agrícolas nunca debe estar descubierta. Es típico en el caso de los productores de plátano que siempre quieren tener la plantación de plátano y van siempre con el azadón o con el machete y cada vez que sale una matica pues la cortaron y limpian. No, señor. Tome todos los residuos del desoje, del desige, del despampane, tome todos los residuos de ese plátano, píquelo y si no tiene otra función, si lo puede compostear, sáquelo y compostelo, pero tiene que tener garantizado que el suelo de su platanal esté cubierto por agua. Si no, los propios residuos ahí en superficie. Si no, cultivos asociados. Si no, intercalamiento de una leguminosa, siembra no sé, de batata, de boniato. Sembramos, no sé, alfalfa
el objetivo debe ser que el suelo tenga siempre una cobertura, no descubierto. Mantener de forma permanente los suelos agrícolas con cobertura. No realizar quemas en superficie del suelo. Cuando quemamos en la superficie del suelo, estamos eliminando a una profundidad hasta de 50, 60 centímetros en profundidad del suelo, estamos eliminando toda la vida microbiana y macro. Ahí las lombricitas, los gusanitos y los microorganismos, todo lo que está ahí abajo, pues se incinera, se muere por el exceso de temperatura. Porque cuando quemamos en la superficie, hacia abajo se está transmitiendo esa temperatura en profundidades. Profundidades que pueden llegar a medio metro. Y si los suelos son, mientras más compactos sean los suelos, también se transmite más esa temperatura y se convierten en suelos abióticos. Por tanto, no se quema en la superficie de los suelos agrícolas. Así quemé y después veo que las siembras que vienen después, sí, la ceniza me aportó OK. No aporta nitrógeno, pero sí aporta otros minerales. Fósforo, potasio, aporta otros minerales y vemos que hay un resurgimiento del pasto natural. Supongamos que nada más que quemar se quemó el pasto natural. Sí, eso es una vez. Pero si ese pasto que subió lo volvemos a quemar y hacemos quemas consecutivas en 2 o 3 ciclos, ahí no germina nada, ni tiene ni un microorganismo ese suelo. Es totalmente abiótico. Por tanto, no se quema. Evitar contaminaciones químicas, derrames sobre los suelos, sabemos todo lo que hacen los químicos, las erosiones físicas de los suelos, la pérdida de volumen de suelo por arrastre de superficie, por eso es que los suelos deben tener cobertura. Aplicar de forma consecuente el manejo agroecológico del suelo. La preparación del suelo con los equipos e implementos que no rompan su estructura, mezclen su horizonte. Las asociaciones, las rotaciones de cultivos, los intercalamientos y hacer las aplicaciones necesarias para conservar la humedad del suelo. Y una de las medidas agrotécnicas para conservar la humedad del suelo es el suelo cubierto. Porque una cobertura, ya sea verde o sea una cobertura biodegradable, está evitando la incidencia directa de las radiaciones solares y está evitando pues que se evaporen enormes cantidades de volúmenes de agua que circulan en el suelo. Métodos prácticos para la captura de diferentes hongos del suelo. Y aquí vamos a entrar ya a cómo ustedes en sus propios escenarios productivos pueden capturar hongos. Pueden en algunos casos identificar algunos. Otros, pues, necesariamente tendrán que llevarlo a un laboratorio, tendrá que ser otro el análisis que se haga, ¿no? Pero sí pueden capturar hongos y pueden irse adentrando en el conocimiento de cuáles son los distintos tipos de hongos que a simple vista o con una lupa yo puedo ir identificando en mi suelo. Si podemos aislar hongos del suelo, ya tenemos la posibilidad de ir identificando cuáles son los benéficos y cuáles pueden ser los hongos perjudiciales. Muchos de los hongos perjudiciales son estos que originan enfermedades en los cultivos y lo vemos en las hojas, distintas formas de hongos en las hojas, cómo se van necrosando. Podemos identificar cuando una enfermedad es fungosa o cuando es bacteriana. Pero ese es tema del próximo curso, la próxima semana, ¿no? Que vamos a ver manejo agroecológico de plagas, pues ahí vamos a ver la diferencia cuando hay un ataque fungoso o cuando es un ataque bacteriano en un cultivo. Porque ese sí se puede identificar a la vista y ustedes pueden irlo conociendo ya. Porque el manejo y el tratamiento no va a ser el mismo. Y se pueden adoptar medidas preventivas a partir de que usted vaya identificando que tiene distintos tipos de hongos en el suelo como tal. A la hora de identificar, quiero remitirme, miren, a estas diapositivas que puse aquí abajo. Estas diapositivas no son específicamente de hongos. Esto es una bacteria, porque estas son bacterias nitrificantes. Estas son las bacterias que están en las raíces fundamentalmente de las leguminosas. Si usted saca una raíz de una planta de frijol, cuando está, digamos, cuando va a comenzar la floración, y la saca con cuidado,
sacó todo el volumen de suelo y ese volumen de suelo pues lo puso dentro de una cubeta con agua, con todas las raíces, ¿no? Para que se vaya desmembrando, porque si sacude la raíz y eso, pues se van a ir muchas raicillas que tienen estos nódulos, ¿no? Pero lo pone dentro de una cubeta con agua, cosa que se precipite la tierra, el suelo, y se queden las raicillas. Saca esas raicillas, las deja que se sequen un poquito, y va a observar los nódulos que hay en esas raíces. Ahora bien, estos nódulos pueden parecerse mucho a los que originan un nemátodo, que es el Meloidoina incógnita, que también hace agallas, nódulos. Pero ¿cuál es la diferencia? La coloración. Los nemátodos de agalla hacen nódulos de colores blanco, amarillentos un poquito. Y las bacterias nitrificantes, estas fijadoras de nitrógeno, pues los nódulos son de estos colores naranja. Y eso se puede ver con un pequeño, va a haber una raicilla que tiene esas protuberancias, esos bulticos, con una cuchilla fina, corta una raicilla, corta ese bultico al centro y va a observar estas coloraciones interiores. Esos son bacterias fijadoras de nitrógeno. Y eso es bueno irlo viendo para irse uno, pues, ir conociendo todas estas cuestiones, todo esto que puede estar interactuando con los sistemas de nuestros cultivos. Ahora vamos a ver cómo se pueden conocer no los hongos, no los tipos de hongos que puede tener el suelo, pero sí la riqueza fúngica que puede tener el suelo. La cantidad de hongos, ¿cómo podemos hacer? Y aquí atiendan bien a esto porque la trampa de arroz se hace una trampa, decimos trampa porque es para capturar hongos como tal, y se hace con arroz, con ese arroz normalmente que comemos, ¿no? Este es el mecanismo. Ponemos a hervir en 1 litro de agua, se le pone una pequeña cantidad de melaza o de azúcar negra y a 1 litro de agua se le va a poner medio kilogramo, 1 libra de arroz y se va a dejar que hierva, no es ablandar el arroz para comérselo, es dejar que hierva 5, 6, 7 minutos y se retire. El objetivo es que primero, disculpen. Primero es que al hervirlo, pues estamos eliminando cualquier patógeno que pueda existir en el arroz. Y segundo es crear en el grano de arroz una superficie que ya esté más blanda, que esté en condiciones que se puedan adherir las esporas de los hongos y los micelios de los hongos interactuar con ese grano que ya está en medio blandito en la superficie. Digo, no es hervir el arroz completamente como si lo fuéramos a comer. Ya tenemos ese arroz preparado ahí, que lo ponemos, ya vimos, en agua con un poco de melaza o de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar y la melaza, esos son los azúcares que le van a servir también como nutriente a estos hongos. Vamos a cortar una cubeta plástica de 20 litros, por ejemplo. Digo una cubeta plástica, pero puede ser cualquier otro recipiente. Puede ser unas botellas esas de agua, puede ser... Siempre vamos a dejar de 10 o 12 centímetros de altura del fondo. Se lava bien, la vamos a desinfectar con agua hirviendo. Ahí vamos a colocar el arroz en el fondo de ese recipiente, vamos a colocar el arroz aún tibio que hayamos preparado. Se va a cubrir con una tela fina, pero una tela porosa, donde pueda permitir que pasen las esporas del hongo que pasen. O sea, no es cubrirlo con un plástico y eso, pues si lo hermetizamos con un plástico no va a entrar nada ahí. Es con una tela fina que se va a colocar, se va a amarrar bien por fuera, que quede, la tela puede quedar un poquito tensa porque va a tener suelo en la superficie. Entonces vamos a un área, al área agrícola nuestra, y vamos a ver en las condiciones que tengamos nuestro suelo. Si queremos podemos hacerlo en un lugar, puede ser en un suelo que esté con un cultivo establecido. Vaya a suponer, sembramos de maíz en el mismo plátano, pues vamos a ese suelo, vamos a excavar el suelo en un lugar
determinado, que tenga cierta humedad también, y vamos a soterrar ese recipiente, o sea, a enterrarlo y dejarlo unos 3, 4, 5 centímetros, una pulgada, pulgada y media, debajo del nivel del suelo. Y lo vamos a cubrir en la superficie con el mismo suelo que movimos para enterrarlo. Cubrimos esa superficie de una pulgada, pulgada y media. Lo dejamos a ras de suelo cubierto. A eso le ponemos alguna biomasa arriba, o sea, no lo dejamos descubierto, sino que lo cubrimos con hojarasca. Y ahí lo vamos a dejar de 5 a 7 días. Después venimos y con cuidado retiramos el suelo, sacamos ese recipiente y vamos a ver cuando lo destapamos que tiene dentro, en el arroz ese que habíamos puesto, tiene distintas proliferaciones de hongos de distintos colores. Unos más rojitos, unos más blancos, unos más azul verdoso. Esos azules verdosos es tricoderma. Y todos esos hongos que vemos ahí adentro son hongos que tenemos en nuestro suelo como tal. ¿Para qué nos puede servir eso? Primero, para conocer la riqueza fúngica que tenga el suelo. Porque en la medida en que el suelo sea más rico en diversos tipos de hongos, mayor cantidad biótica tiene ese suelo. Mayor cantidad de materia orgánica va a descomponer. Es un suelo más vivo. Segundo, porque después vamos a ver otra forma en que se pueden ir también identificando estos hongos. Pero si esta misma tecnología la aplicamos, si preparamos ese recipiente, le ponemos el arroz, lo cubrimos con esa telita fina, que puede ser una malla antiáfida, y vamos entonces al bosque, a ese lugar donde ya no es un suelo agrícola. Sacamos un bosque que tenga mantillo, que tenga esa cobertura de hojarasca, un bosque lo más natural posible. Quitamos la cobertura de encima, de hojarasca. Hacemos lo mismo, soterramos un poquito dentro de ese mantillo, soterramos un poco y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar esa trampa, la cubrimos con ese mantillo y lo dejamos ahí de 5 a 7 días. Ahí, cuando sacamos de nuevo, que destapamos, vamos a ver también lo mismo, mucha proliferación de hongos. Pero ahí podemos seleccionar ese hongo que ya habíamos visto acá. Este hongo, con esta coloración verde, escarlata, ese verdecito ahí, eso es tricoderma. Y entonces ahí sí podemos aislar ese hongo, sacar ese hongo, aislarlo, poner entonces ya una trampa de arroz, sino hacer lo mismo con el mismo arroz, con las mismas condiciones de poner la melaza, el azúcar, hacer la misma en un recipiente también, pero entonces vamos a poner nosotros mismos el inóculo de tricoderma. Vamos a sacar con una pinza desinfectada también todas estas hifas de hongo y las vamos a ir colocando dentro de esa trampa de arroz. La tapamos también con una tela fina porque eso no es anaeróbico. Ya no lo colocamos en el suelo, lo colocamos en un lugar oscuro, húmedo, fuera de la radiación solar, como es lógico, y lo dejamos también de 5 a 7 días. Y ahí estamos multiplicando tricoderma. El mismo tricoderma que ustedes tienen que comprar y el mismo tricoderma que nos es muy útil para añadírselo a los suelos, para añadírselo a los sustratos para la producción de plántulas de semillas, de cepellón. Y es un método práctico muy positivo para poder multiplicar el tricoderma como tal y para poder aislarlo. ¿Dónde lo vamos a aislar? De esos lugares, de los bosques ahí donde hay mantillos, donde siempre va a haber tricoderma de forma natural. Digo tricoderma, pero si podemos identificar también algún otro tipo de hongo benéfico que queramos multiplicar, esa es la misma forma de multiplicarlo. Hacemos ese método, ese arroz, ponemos ese recipiente y vamos de los hongos que obtenemos, que pusimos allá donde está el mantillo, vamos con una pinza tomando los que vamos a querer multiplicar y los vamos a poner individualmente por su color, los vamos a poner en esos recipientes
y ahí vamos a estar multiplicando esos hongos como tal. O sea, ¿hay alguna pregunta? Esto sí no es muy común que se haga en el campo, pero sí hace años que estamos, y lo estamos viendo con productores, lo estamos viendo acá, hacemos ensayos con los estudiantes, y sí es eficiente y sí se puede hacer. Sí se puede hacer y sí se pueden aislar estos hongos, no es una falacia esto. Eduardo, aquí hay una pregunta y es si hay alguna manera de identificar, ya sabemos que no podemos identificar cada especie o cada variedad de hongo, pero si hay alguna manera de identificar si un hongo es beneficioso o no. Bueno, identificar los hongos beneficiosos de los que habitan en el suelo es un poco difícil, a no ser que tengamos ya, vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver otro método, ¿no? Para identificar los hongos del suelo precisamente, ¿no? Vamos a ver este método y después vamos a aclarar las dudas entonces, porque aquí vamos a explicar cómo se pueden identificar hongos del suelo, lo que esto ya requiere de algunos otros recursos que no es lo que tradicionalmente maneja un agricultor. Pero vamos a ver este método práctico para identificar los hongos del suelo. Y a la vez que se identifiquen, pues sabemos ya cuáles son los dañinos y cuáles son los benéficos. Bueno, lo primero, para identificar ya hongos del suelo como tal, es que es necesario hacer una pequeña cámara de aislamiento. Esta cámara de aislamiento es una estructura que puede ser metálico, de madera, una cámara, es hacer como una, imagínense, es hacer una pequeña cajita cuyas dimensiones, ahí dimos 40 centímetros de altura por 40 de ancho por 40 de largo, 40 por 40 por 40 en esa estructura, cubrirla bien de un plástico hermética completa, dejando una pequeña abertura de 12 centímetros que permita colocar en su interior las muestras. Esta pequeña abertura también va a tener una puertecita que cuando colocamos las muestras podemos bajar ese plástico y sellarlo por fuera, ya para totalmente aislarlo. Es necesario tener entonces algunas placas Petri. Estas son las placas de laboratorio, estas bajitas, redonditas, bajitas, porque ahí es donde vamos a colocar el inóculo y vamos a colocar también el material para nutrir los hongos. Para esto es necesario también el material que más comúnmente se utiliza es el agar-agar, y ese agar-agar se puede adquirir ahí en los lugares donde venden productos para laboratorios y productos, y algunos lugares también que comercializan algunos productos agrícolas, pues se produce, o sea, se comercializa este agar-agar, que el agar-agar puede venir en dos formas, puede venir ya en un bote, que es una sustancia densa, con una densidad bastante grande, o puede venir también en polvo, que se pone entonces en una proporción determinada de agua hervida, y se hace esta sustancia densa. Esa es la que se coloca dentro de la placa Petri, que tiene que estar bien desinfectada. Se coloca para cubrir el fondo de la placa, nada más, no es llenarla. Y entonces se va a tomar de esa muestra que hicimos en el suelo, de esas, hacemos la trampa de arroz, la colocamos, sacamos todas las muestras estas de hongos del suelo, y después en cada placa vamos entonces a ir colocando con una pinza desinfectada también, una puntica, una pequeñita cantidad de micelios de esos hongos en el centro de cada placa. No es de mucho, si ponemos de los otros tipos se puede hacer ahí, pero vamos a aislarlo uno a uno y colocamos en el centro de la placa. Esas placas las colocamos dentro de esta pequeña cámara de aislamiento, la cerramos y la dejamos ahí de 48 a 72 horas. Después de eso, abrimos y empezamos entonces, vamos a ver la diferencia que hay en esos hongos. Y vamos a observar estas cosas que vemos aquí.
dentro de la placa cómo se desarrollan esos tipos diferentes de estructuras vivas. Y cada una ahí está identificada. Este tipo, el A, estos son actinomicetos. Digo, ascomicetos. No. El B es la característica del penicillium. De aquí es donde se saca la penicilina de este tipo de hongo. Tenemos el Phaceolomyces. Y así vamos a ver todas estas diferentes formaciones que vamos a tener dentro de esa placa. Y estos son los diferentes tipos de hongos que podemos aislar de nuestro suelo. Esto es un método, repito, un método para aislar hongos del suelo y para identificar hongos del suelo. Pero ya, como ustedes ven, ya esto es un poco más específico, es un poco más cuidadoso, tiene una tecnología más, debe ser lo más, este mecanismo debe hacerse lo más aislado posible para evitar contaminación, porque si se nos contamina vamos a ver entonces que en una placa van a aparecer distintos tipos de formaciones de hongos como tal. Esta es una respuesta a la pregunta que se hacía, ¿no? ¿Cómo identificar hongos? Y después, bueno, ¿cuál es la función de estos hongos en el suelo? Todos estos hongos descomponen materia orgánica fundamentalmente, ¿no? Y participan en esa descomposición de materia orgánica. Pero muchos de estos hongos también pues, pueden ser patógenos del suelo o patógenos de las plantas. Pueden ser hongos que descomponen, atacan el área foliar. También podemos, a la hora para identificar el hongo y ver cómo se desarrolla bien el hongo, pues podemos hacer este mismo mecanismo y vamos a un cultivo que tenemos con hongo, vamos al tomate. El tomate generalmente tiene en la fase ya de la plantación más vieja, pues tiene enfermedades fungosas y podemos tomar una pequeña muestra de esa hojita de tomate en el borde, ¿no? De la necrosidad, donde está entre lo verde y lo seco, colorcito amarillo, tomamos una pequeña porción y lo ponemos en una placa de agar a agar y ahí se va a desarrollar el hongo. Y podemos identificar entonces, por ejemplo, la alternaria, que es un hongo típico del tomate. Podemos poner así distintas muestras. Si tenemos cultivos de cucurbitácea, pepino, calabaza y esto, pues vamos a tener el Myctium, el Pythium, distintos hongos foliares y podemos colocarlo también en estas condiciones para observar su desarrollo y para poder quizás también identificar unos de otros. Pero vuelvo a repetir, esto es en función ya de un trabajo un poco más específico, un trabajo con un poco más de cuidado, pero lo anterior que vimos sí es muy importante, por lo menos para saber que mis suelos son suelos activos, suelos bióticamente vivos, o sea que tienen bastante vida, suelos que tienen una alta concentración de microorganismos, pues podemos hacer estas muestras que vimos anteriormente y que no son muy complejas de hacerse. ¿Alguna pregunta? Creo que vamos a ver qué tiempo nos queda quedamos que íbamos a terminar antes de las 5 para que los compañeros puedan salir. Estamos en tiempo todavía. ¿Hay alguna pregunta? Preguntan si puedes aclarar si esto se puede ver a simple vista o se necesita un microscopio. No, esto que estamos viendo aquí son fotografías de la placa Petri completa. Así lo vemos a simple vista. El desarrollo de los hongos forma eso dentro de una placa. Esa placa Petri tiene como 2 pulgadas de radio, tiene más de 1 pulgada de diámetro
y una plaquita redondita, ¿eh? Y así es como la conformación del hongo dentro de la placa P3. Ya eso no es con microscopio. Eso es la observación directa. Ah, si esto lo ponemos en microscopio, entonces vemos las hifas de los hongos, ya vemos la conformación. Esa es la estructura del hongo y su coloración, su conformación dentro de una placa P3. Pero no es en microscopio. En microscopio pues vemos entonces ya el hongo como tal, las hifas del hongo, su conformación. Pero esto es a simple vista. Ok, gracias. Bueno, ¿qué otra cosa nos pueda quedar? Para los compañeros que tienen que irse, ya estamos, vamos a hacer el resumen ya de la situación del curso, lo hacemos en 10 minutos. ¿Qué duda les pueda quedar? ¿Qué preguntas puedan tener? Yo creo que después podemos seguir con el resto de los compañeros que están en línea, algún que otro que no tenga que irse para evacuar dudas, criterios y esto. Como resumen del curso, la importancia para el manejo agroecológico de los suelos. Primero, la importancia del suelo como elemento esencial para la vida y como el elemento primordial del agricultor. No se puede hacer una agricultura sin suelo. La agricultura es cultura agrícola y depende de los suelos. Aunque hay agriculturas industriales que ya sabemos que se hacen en otras condiciones, pero esas no son las que van a garantizar la alimentación de la humanidad. Esas son producciones elitistas que van en función de alimentar a un segmento de la población que no es el que nos interesa dentro de la agroecología. Nos interesan todos los seres humanos, pero para el manejo agroecológico está diseñado hacia aquella agricultura que es una agricultura más territorial, una agricultura endógena. Son conocimientos para que el agricultor pueda desarrollar a partir de sus conocimientos las tecnologías que le permitan hacer producir su escenario productivo, su finca, su parcela, sin elementos contaminantes, sin impactos negativos para el medio ambiente o para ese pequeño o grande agroecosistema. Eso es, y como la agroecología se sustenta en las tradiciones y los conocimientos ancestrales de esa agricultura que ha permitido la evolución de la humanidad, como el objetivo de la agroecología es darle ciencia y conciencia a esos conocimientos, desarrollar esos conocimientos, y como el primer elemento que hay que tener en cuenta en los sistemas agroecológicos es el ser humano, son las personas que interactúan con ese sistema, porque eso es lo único que vale, en resumen, ¿no? Pues la agroecología es muy territorial. Los sistemas agroecológicos no es una copia fotostática de aquí para este otro lugar. Pues usted puede tener dos fincas que estén separadas solamente por una cerca, que sean en el mismo suelo, que sean dos productores que quieran destinar su finca al mismo cultivo. Y el proyecto agroecológico de uno no es igual al proyecto agroecológico del otro. Sencillamente porque esta es una persona con sus características y esta es otra persona con esas otras características. O sea, la agroecología se fundamenta en principios agroecológicos que son aplicables a cualquier agroecosistema, pero principios agroecológicos que no son estáticos, que se desarrollan y que son muy adaptables y deben ser muy adaptados a las condiciones propias de las personas que van a manejar el sistema y de las condiciones del suelo, las condiciones de los requerimientos que tenga para su manejo, de los insumos que pueda manejar, de los propios implementos que tenga para manejar ese sistema, ese suelo. O sea que son principios muy adaptables y deben ser así, igualmente adaptados. Entonces es esencial, si el suelo es el elemento esencial para la agricultura, lo primero que debe conocer un agricultor es su suelo. ¿Sobre qué voy a establecer mi cultivo?
cuáles son las características de este suelo, qué tipo de suelo tengo, qué profundidad de los perfiles, qué nivel puede tener este suelo de algún tipo de contaminación por cultivos precedentes, no antecedentes, qué topografía puede tener ese suelo y qué acciones tengo que hacer para que no se me erosione el suelo. A partir de esos conocimientos, ahí comenzamos con el estudio de sitio, a partir de esos conocimientos, pues ponen en condición al agricultor para trazar su estrategia de cultivo. ¿Qué cultivo entonces voy a establecer en mi suelo a partir de las características que tiene? Ahora bien, ¿qué cultivo yo quiero establecer? Quizás el suelo no tiene todas las características para mi cultivo, pero yo puedo crear esas características. O sea, puedo mejorar ese suelo para establecer ese cultivo. Estoy hablando, por ejemplo, de establecer frutales, que son plantas perennes de sistema radical muy profuso en un suelo que tiene un horizonte agrícola muy pequeño y que puede tener quizás hacia abajo unas estructuras más sólidas, más compactas, horizonte B, horizonte C. ¿Qué puedo hacer en ese suelo para establecer cultivo? Bueno, el manejo para establecer un cultivo de frutales en ese suelo no es igual que en un suelo más profundo, un suelo quizás más suelto, donde usted puede hacer un hueco de 1,5 metros de profundidad sin que se lo impida una capa muy compacta. En este primer suelo tengo que hacer buenos orificios, tengo que hacer buenos huecos con amplios para poder poner ahí suelo y materia orgánica y permitir que se desarrollen los sistemas radicales de los cultivos. En este otro suelo que es más suelto, pues no tengo que hacer ese hueco tan profundo, quizás este suelo es más fértil y con el propio suelo y la mezcla orgánica que pueda hacer ahí, pues voy a tener en las condiciones para que esa planta se desarrolle en sus primeros estadios. Estoy poniendo un ejemplo de que las características del suelo pueden determinar qué cultivo vamos a implantar en él, pero a veces podemos transformar esos suelos, mejorar sus condiciones para plantar un cultivo en un suelo que no es totalmente óptimo para ese cultivo. Y podemos crear de forma artificial las condiciones en ese suelo. Pero para todo esto hay que tener un conocimiento. ¿Y cuál es? El conocimiento del suelo. Por eso, lo principal es conocer sobre qué yo voy a establecer mi cultivo, qué tipo de suelo tengo. Por eso hablamos del estudio de sitio, por eso comenzamos con los perfiles del suelo, conocer cómo son las características físicas de ese suelo y después, bueno, qué manejo vamos a hacer del suelo. Cómo preparar el suelo para el tipo de cultivo que yo voy a establecer. Y ahí sí hay principios agroecológicos. No se invierte el prisma del suelo. No se revuelve y se mezcla horizonte A con el horizonte B. La preparación es horizontal. Es romper la estructura del suelo sin remover y sin invertir el prisma. No hay que pulverizar el suelo. No hay que dejar el suelo que sea un polvillo en la superficie, porque eso, ahí estamos rompiendo toda la estructura principal del suelo y lo que estamos haciendo es degradando esos suelos agrícolas. Entonces, manejo de los suelos en la preparación de los suelos. Los sistemas de cultivo que vimos, la preparación es esta muy limitada a la posición de siembra, los surquillos para los marcos de plantación más estrechos, la preparación puntual del suelo cuando vamos a hacer plantaciones que tienen marcos de preparación más anchos, los sistemas de conservación de suelo. Todos los suelos tienen un sistema de conservación, aun cuando sean suelos totalmente llanos. Si lo dejamos desprovisto de una cobertura, va a tener la erosión de la lluvia, la erosión del viento, esta erosión laminar, la erosión eólica, que son muy perjudiciales para los suelos también. O sea que todos los suelos deben tener un manejo para preservar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, así hemos visto y hemos transitado por el manejo agroecológico del suelo, hasta ver todas las cosas que podemos hacer con un suelo para mejorar la producción de los bioinsumos destinados a los suelos, porque ya a partir de la próxima semana vamos a ver producción de bioinsumos, pero destinado al manejo agroecológico de plagas. Los abonos orgánicos, los biofertilizantes, los microorganismos del suelo que estamos acabando de ver. Bueno, todo eso es una secuencia y son elementos esenciales para el conocimiento del agricultor del elemento esencial,
el suelo y del manejo que podamos hacerle a ese suelo, del manejo agroecológico del suelo. Como ustedes ven, hemos visto hasta aquí cómo podemos manejar los suelos y no hemos hablado de productos químicos. Lógico, estamos hablando de suelo y de todos los bioinsumos que tributan ese suelo. Terminando el curso de manejo agroecológico de plagas, vamos a comenzar con los cursos específicos ya por cultivo. Y entonces ahí vamos a ver qué manejo propio se le da al suelo para cada uno de los tipos de cultivo. Y también qué características debe tener el suelo y qué características debe tener todo lo que le aportemos a ese suelo en función del cultivo que vamos a establecer en él. Por eso es que habíamos dicho que son esenciales estos dos cursos, suelo y plaga, manejo agroecológico de suelo y manejo agroecológico de plaga, porque es la base para después poder desarrollar pues, los temas específicos de cada uno de los cultivos que vamos a establecer. Entonces, no sé si queda alguna pregunta de todos los que acá están participando, los compañeros que tienen que retirarse para esa actividad que tienen tan importante. Vamos entonces a ver, aquí yo había puesto una sugerencia de una actividad práctica, ¿no? O sea, con las diferentes biomasas que genere su escenario productivo, montar bancales de compost, mineralizarlo con harina de roca, a partir de mantillo de compost, montar la producción de microorganismos benéficos. Ya estos son cosas que ustedes pueden ir haciendo un poco para aplicar en la práctica lo que hemos visto aquí de forma teórica, ¿no? Y finalmente, a modo de conclusiones, son estas nuestras conclusiones, ¿no? Perdón, Carlos, ¿puedes regresar a la diapositiva de antes? Que querían tomar una foto y terminar de copiar. Gracias. La próxima, la de la actividad. Listo, gracias. Bueno, a modo de conclusión, los suelos agrícolas es el mayor recurso natural de la humanidad. La desaparición de los potenciales productivos naturales de estos suelos por las contaminaciones agroquímicas, por el inadecuado manejo agronómico, ponen en una condición muy negativa la posibilidad no solamente de la vida del planeta, sino la posibilidad a corto plazo, a plazos no muy largos, de seguir desarrollando sistemas agrícolas que puedan propiciar los alimentos necesarios para la humanidad. Es ineludible la responsabilidad social en la preservación de los suelos. Es la principal herencia que podemos dejar a las futuras generaciones de seres humanos en este planeta. Y es una impostergable misión de los agricultores preservar este recurso natural. Evidentemente, nuestra huella ecológica sobre los suelos tiene que ser positiva, comprometida en las posibilidades de vida de las futuras generaciones del Homo sapiens en el planeta Tierra. Hay que hacer realidad un principio ético: vivir con la tierra, no de la tierra. ¿Qué significa vivir con la tierra? Bueno, vivir con la tierra es lo que hacían nuestros ancestros. Respetaban a la Pachamama, pedían permiso para cortar un árbol, pedían permiso para sacrificar un animal para su consumo. O sea, había una interacción directa. Se veía la tierra como lo que es, como un elemento vivo y que nos permite vivir en ella. Y se veía al ser humano como un elemento más dentro de la tierra. ¿Qué cosa es vivir de la tierra? Lo que hacemos ahora. A la tierra lo vemos como un medio de uso que se explota, no se cultiva, que se contamina, no se protege, que se desprecia y no se aprecia.
Tan es así que la tierra se ha convertido en una mercancía. La tierra se compra y se vende, lo cual no debía ser así, y lo cual en las leyes de cada país, un poco que está establecido el sistema de manejo de la tierra para que no sea así, pero no es así como se interpreta. Una persona compra 5 cuerdas de tierra y dice, bueno, usted compró la tierra. No, sí, yo compré la tierra. Y entonces esa tierra es suya. Sí, sí, esa tierra es mía. Y entonces usted puede hacer lo que le dé la gana con esa tierra. Bueno, como es mía, puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no. Cuando se compra un área determinada de tierra, lo que se compra es el derecho al uso de la tierra. No se compra la tierra porque la tierra no es mercancía. Es el derecho al uso de la tierra. Y es el derecho al uso de la tierra según las leyes establecidas por cada país para el uso de la tierra. Pero eso es lo más prostituido que hay, eso es lo que más se viola. El que compra la tierra es mía y hago lo que me da la gana, hago hueco, planto o no planto, doy candela sobre la tierra, meto un equipo y quito la capa arable y la remeto para allá porque lo que me hace falta es otra cosa y hago el desastre que me dé la gana sobre la tierra. Entonces ese es el mal concepto. Eso es vivir de la tierra. A todo costo del sistema natural que es la tierra, y no nos damos cuenta que somos parte de este sistema natural y que no debemos ver la tierra como un sistema de imposición sobre ella y que la tierra nos tiene que servir como un medio para nosotros hacer lo que nos dé la gana sobre la tierra. No es así. Por vivir de la tierra son los grandes desastres que hemos originado el planeta hasta ahora. Por vivir de la tierra en los últimos, sobre todo en los últimos 50, de 70 años hacia acá, pues que es donde mayor impacto, se le ha hecho un mayor impacto negativo al planeta en los últimos 70 años que todo lo que se le hicieron desde que surgió el Homo sapiens hace 600.000 años sobre la faz de la Tierra, en los últimos 70 años. Y entonces esto no puede continuar así porque entonces la herencia que le vamos a dejar a los nietos de nuestros nietos no va a ser un planeta donde se pueda hacer una agricultura, no va a ser un planeta donde se pueda prácticamente vivir. Por eso es tan importante retornar a ese principio ético de vivir con la tierra, no de la tierra. Este es el resumen. No sé, podemos seguir intercambiando las preguntas que quieran. Terminamos más o menos en el tiempo que habíamos previsto. Sobre las 4 de acá, las 5 de ustedes ahí para los compañeros que tienen que marcharse. La próxima semana, con los mismos horarios, continuamos entonces con el tema dentro del curso general, que es agricultura, que es agroecología aplicada, con el tema de manejo agroecológico de plagas. Estamos abiertos a cualquier pregunta, lo que quieran plantear, interactuar. Estamos a la orden. Medardo, aquí hay una pregunta, si podés comentar algo sobre la producción de hongos comestibles. Sí, muy positivo la producción de hongo comestible. No es muy compleja tampoco. Como es lógico, tiene su sistema. Primero el sistema de dónde ubicar esa producción. Normalmente la producción de hongo comestible requiere de temperaturas y humedades regulables. Puede haber condiciones naturales, como son algunas cuevas, algunos lugares bastante húmedos, con luminosidad bastante reducida, donde se pueden establecer, y lo digo porque en Cuba se han utilizado algunos de estos enclaves naturales para producir hongo, pero también se pueden construir en condiciones bastante, no muy complejas, ni muy sofisticadas, ¿no? Es solamente buscar un lugar que tenga ciertas condiciones para poder controlar eso, temperatura, humedad y radiación solar. Tener en cuenta también el sustrato para la producción de hongo. Sustratos que no son muy complejos tampoco, porque el sustrato puede ser hasta una biomasa seca, bien triturada, de una gramínea, de caña, de arroz. Se puede utilizar. En Cuba se ha utilizado hasta el bagazo de caña, el producto este de la molina de los centrales de la caña se puede utilizar.
lleva un proceso de inocuidad, de garantizar la inocuidad de ese sustrato. O sea, hay que desinfectar el sustrato y tener un inóculo de acuerdo al tipo de hongo que se vaya a reproducir y a sus características, ¿no? Hay un grupo grande de estos hongos que llaman champiñones que pueden inocularse a ese sustrato, sustratos que en algunos casos se ponen en bolsas. Hay algunos que vienen ya hasta las bolsas plásticas, como lo digo. A otros vienen en unas bolsas biodegradables. Se puede comprar también el sustrato, hay sustratos para la producción de hongo que se pueden comprar, hay empresas que comercializan ese sustrato, lo pueden producir ustedes también, ya les dije, a partir de esas materias orgánicas biodegradables que se desinfectan y después se inoculan. Pues en bolsa se puede colocar esa materia, se hacen pequeños huequitos y ahí se va a inocular el hongo y ahí se van a desarrollar. No sé cuáles son los hongos, bueno, hay hongos que son típicos y para nuestras regiones hay algunos que son muy típicos. Ahí el Pleurotus es uno de los que más se cultiva, este hongo de orejitas, ¿no? Y, o sea, no es muy complejo el sistema de producción de hongo comestible. Sí lleva su tecnología, lleva algunas características, son estas fundamentales que les decía. Es una producción que tiene que tener regulada luminosidad, temperatura y humedad, porque debe tener una humedad constante, debe tener una temperatura no extrema. Los gradientes de temperatura no deben moverse mucho, digo temperaturas mínimas y máximas no deben moverse mucho. Y el control de la luminosidad también es importante para estos. Ya habíamos hablado del sustrato de hongo como un producto para incorporarlo a los abonos orgánicos. Es muy bueno el sustrato de estos hongos porque ya tiene un proceso de descomposición para incorporarlo a un sistema de compostaje o para compostearlo mezclado ya con estiércol y eso y hacer un buen abono orgánico de ese sustrato. Pero sí se puede producir, no es muy complejo y es un producto agrícola de alta demanda también y muy positivo para una nutrición balanceada del ser humano. Gracias. Medardo, otra pregunta es, la pesca en una isla como Puerto Rico es algo muy importante para la soberanía alimentaria. Y tal vez un vínculo entre la agricultura y la pesca puede ser usando los desechos de los peces para hacer fermentos o algún tipo de fertilizante, ¿no? A base de esos desechos de pescado. ¿Has visto en tu experiencia algún sistema que funcione o alguna receta que pudieras compartir? Bueno, evidentemente, en nuestros archipiélagos caribeños la pesca es una actividad muy, muy importante, ¿no? Y de los desechos de la pesca sí se puede hacer las harinas de pescado, que se utiliza todo el desecho del pescado, o sea, todos los intestinos, las espinas, la cabeza, todo el desecho del pescado se seca, se molina y se hace una harina de pescado que se puede incorporar a los piensos para la alimentación animal en distintas proporciones, ¿no? Como proteína para la alimentación animal, pero que también se puede incorporar a los abonos orgánicos por la cantidad de minerales, de proteínas que también va a añadir a estos abonos orgánicos. Del mar también se puede manejar, ya habíamos hablado, algunas de las algas marinas en función de producir algún tipo de abono orgánico con estas algas marinas, sobre todo las cloroficias, ¿no? Que son estas algas como las hojitas largas estas que regalan mucho en el mar, en las playas. Puede hacerse un proceso para trabajar estas algas marinas que aportan muchos minerales, sobre todo a los compostos. Y se puede hacer también con los desechos de pescado, se pueden hacer algunos biofertilizantes.
Para el biofertilizante con desecho de pescado, pues se hace como el tipo bocachi. Se puede hacer una mezcla donde se puede poner alrededor de un 10 a un 12% de desecho de pescado. Ese desecho de pescado se va a mezclar con plantas, fundamentalmente con plantas se pueden utilizar hasta gramíneas, pero normalmente se utilizan más bien las leguminosas, se pueden utilizar algunas cucurbitáceas, se puede utilizar ese material, esa biomasa verde. Se le incorpora también a esta harina de pescado un poco de azúcar con la melaza. Se le va a incorporar harinas de roca, también se le incorpora harinas de roca. Y hay un tipo de fertilizante que se le pone un por ciento determinado de estiércol. Hay otros que no se le pone estiércol, es harina de pescado, con estas harinas de roca, con estas plantas. Y esto se hace también en un proceso anaeróbico para obtener una solución líquida de una alta concentración de minerales. Se puede hacer con este también tipo de pescado un proceso igual que el bocachi, aeróbico, o sea, mezclar la harina de pescado ya con, con los desechos de sorgo, de arroz, de harina de maíz, se mezcla, también poniendo alrededor de un 10 o un 12% de harina de pescado, se mezcla con mantillo, se mezcla y se hace entonces también con azúcar, con melaza o con azúcar, y se hace también un fertilizante rico en minerales de forma aeróbica. O sea que sí se puede utilizar las harinas de pescado, sí se puede utilizar los desechos de pescado para producir biofertilizantes fundamentalmente. ¿Cómo no? Gracias. Y hay otra pregunta en respecto a eso, si los desechos de pescado curados se pudieran añadir al lombricompost. Bueno, sí. Evidentemente lo que pasa es que los desechos de pescado tienen mucho material sólido. Más bien, al lombricompost lo que pudiéramos es secar todos esos desechos de pescado, molinarlo y ponerle entonces como alimento a la lombriz una proporción de harina de pescado que no debe rebasar más de un 10% del volumen de estiércol o de otro alimento que le pongamos de harina de pescado, pero en forma de harina. Porque si le ponemos, si le echamos desecho de pescado así entero, pues las lombrices cuando se vaya descomponiendo ese desecho de pescado, todo lo que puedan succionar lo van a tomar, pero toda la estructura sólida de ese esqueleto cartilaginoso que tienen los pescados y eso, pues no van a interactuar con ellos. Es mejor secarlo. Miren, si hay desecho de pescado, dos formas. O lo secamos para hacer harina de pescado, que podemos utilizarla para alimento animal, para alimento, hasta para alimento humano. Porque la harina de pescado, si se hace bien, si se hace una buena selección para hacer la harina de pescado, sirve para alimentos humanos también. Hacerlo harina de pescado, secarlo para harina de pescado, y lo otro es pues tomarlo fresco, esos desechos frescos, para compostearlo, hacer distintos componentes de biofertilizantes con ellos. Ya la harina de pescado podemos ponérsela también en esa proporción a la lombricultura, podemos incorporárselo a los compost, podemos incorporárselo ya a los abonos orgánicos que estén ya en proceso de aplicación, podemos ponerle un poco de harina de pescado también, porque ahí va a servir para toda la actividad biótica que va a restituirse en el suelo cuando hacemos una aplicación de abono orgánico. O sea que se puede manejar la harina de pescado de diversas formas. Y sí es muy buena porque hace muchos aportes, ya le digo, de minerales sobre todo, y de proteínas también a los abonos orgánicos, y a través de los abonos orgánicos, bueno, los sistemas naturales del suelo y de las plantas.
Gracias, Medardo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le quedan preguntas a ellos, si los compañeros que se mantienen en línea, que veo por acá que hay como 22 todavía, ¿tienen alguna pregunta? De Pues, todas formas, yo les dije que ya a partir de la próxima semana, aun cuando estemos en el manejo ecológico de plagas, pues todas las preguntas que puedan surgir, que puedan quedar atrás, las vamos a ir contestando, las vamos a ir debatiendo, aun cuando estemos en otros temas del curso. sí, no hay ninguna otra pregunta en línea, Medardo, y los compañeros acá que van y compañeras que están yendo a la actividad, pues están saliendo ahora. Yo sí solo quería recordar antes de que cerremos que la próxima semana empezamos con un curso nuevo y entonces se tienen que volver a registrar los que se están conectando en línea a un link que también se les va a estar enviando. Esa registración, ese registro por medio de ese link va a servir de ahora en adelante para todos los cursos hasta octubre, hasta el último curso. Entonces, se les va a estar mandando esa información y así que por favor regístrense para poder tener acceso a la clase de la próxima semana. Creo que ya Salvador había puesto el link. Perfecto. Permítanme ver porque me parece que el link ya lo había puesto Salvador. Perfecto. Déjame chequear que no haya ninguna otra pregunta aquí en línea. Carmen pregunta que ha estado trabajando en unas terrazas contenidas con bloques y que ha estado trabajando en el terreno y no ha podido localizar el horizonte B, que si crees que necesita escarbar más. Pregunta Carmen Rodríguez. Sí, evidentemente todos los suelos tienen horizonte B. Es evidente. Uno lo tiene más profundo, quizás esté en un suelo que tenga una profundidad de una capa arable más. Lo otro es, a veces no, sobre todo en suelos arcillosos oscuros, a veces no está bien delimitado, no se ve muy bien a simple vista la diferenciación entre un horizonte y otro. Estoy hablando de los suelos arcillosos oscuros, ¿no? Que tienen prácticamente el horizonte A y el horizonte B, no hay una interfase bien definida. Pero en la propia granulometría, en la propia compactación, se pueden ir definiendo los horizontes. Pero sí, sí, todos los suelos tienen esos horizontes y va a seguir variando y va a llegar al C. Lo que hay suelos que tienen el horizonte B más profundo y el horizonte C lo pueden tener quizás por debajo de 1 metro de profundidad. Pero sí, lo que debe seguir es profundizando. Perfecto, gracias. Pues ahí les acabo de mandar también el link al chat acá en Zoom, así que lo pueden copiar de ahí también. Y yo creo que con eso estamos, Medardo. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos entonces listos para la próxima semana. Saludos a todos. Descansen, cuídense. Y el próximo miércoles nos estamos viendo de nuevo, aun cuando estoy a la orden todos estos días, para cualquiera que a través del grupo tenga alguna duda, alguna necesidad de comunicarse, no tengan ninguna pena, ningún problema, que estoy siempre dispuesto a este intercambio. Gracias a todos. Un saludo, mis hermanos del Borinquen. Buenas tardes. Gracias. Gracias.